Muy buenos días, mis queridos hermanos. En esta mañana quisiera que continuemos analizando a la luz de la palabra de Dios aquello que el Señor quiere hablarnos, como lo ha hecho en mi caso personal en relación al pasaje que vamos a considerar, que es el pasaje de Nehemías capítulo 3. Ya había acontecido esa revisión que Nehemías había hecho, había sentido y había visto la oposición, pero él había alentado al pueblo a desestimar la oposición porque de eso se encargaría Dios, porque Él los iba a prosperar y porque ellos iban a poder realmente, si se esforzaban, edificar y conseguir los objetivos que el Señor les había puesto por delante. Y realmente en esta mañana quisiera que consideremos aquellas palabras que dicen en el capítulo 3. Voy a tomar la misma acción que toma Marcelo y les voy a pedir que tomemos unos minutos para leer el capítulo 3 de Nehemías. Luego de que puedan leer el capítulo completo, seguiremos con este devocional. Si usted ha leído el capítulo completo, hay una palabra o al menos dos palabras que se consideran como que resaltan de tantas veces que se dice. Y es la palabra restauró o restauraron o fue restaurada y la palabra juntos. En esta mañana vamos a considerar la palabra restauró. Esta palabra se utiliza aproximadamente 33 veces, si no me fallan los cálculos, se reitera en este capítulo 3 de Nehemías. Nuestra vida muchas veces, a través de los tiempos que vamos transitando como hijos de Dios, se van dañando algunas cosas, quizás como veíamos el domingo, por el acostumbramiento, quizás por los problemas, quizás por malas decisiones, quizás porque fuimos descuidando aquellos lugares por donde tendríamos que haber cerrado esas puertas donde no debería haber entrado el pecado en nuestra vida. Y quisiera que en esta mañana, hermanos, consideremos la importancia de la restauración completa de nuestro ser. En este capítulo dice que se menciona que fueron restauradas al menos 10 puertas. Y de estas 10 puertas podemos considerar tanto la puerta del pescado, la puerta de los hornos, la puerta del valle, la puerta del muladar, la puerta de la fuente, la puerta de las aguas, la puerta de los caballos, la puerta oriental, la puerta del juicio y por último, pero en primer lugar, la puerta de las ovejas. ¿Y por qué digo en primer lugar? La puerta de las ovejas, dice el capítulo 3, fue restaurada por el sumo sacerdote Eliasib, con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. En primer lugar, quisiera destacar de que fue importante que el sumo sacerdote tome la iniciativa de restaurar la primer y más importante puerta de las murallas de Jerusalén. ¿Por qué digo esto? Saben, la puerta de las ovejas era la puerta donde pasaban aquellos animales que iban a ser sacrificados como ofrenda a Dios, para que Dios perdonase no solo el pecado de aquel que iba a entrar a hacer la ofrenda, sino de todo el pueblo. Para que puedan hacerse esos holocaustos, esas ofrendas, por esa puerta pasaban aquellos animales. Y qué importante fue entender que lo primero que se tenía que restaurar era aquella relación que ellos tenían que cuidar con Dios. La actitud del sumo sacerdote mostró un ejemplo a seguir, un líder que puso manos en la obra, que escuchó a Nehemías y que tomó la decisión de restaurar ese lugar del cual él tenía que comenzar a trabajar y cuidar. Y no cabe duda, mis hermanos, que si queremos restaurar nuestra vida, la primer puerta que tendríamos que restaurar es
la de nuestra relación con el Señor Jesucristo. En Juan capítulo 10, versículo 7 dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. El Señor Jesucristo es aquel que entró por aquella puerta y se ofreció en sacrificio vivo por cada uno de nosotros. Y en este restaurar de nuestra vida, lo primero que tenemos que considerar en esta mañana es cómo está nuestra relación con el Señor. A veces, como decía, nuestra relación con el Señor pasa a un segundo lugar porque nos ocupamos de todos los quehaceres que tenemos o de las ocupaciones que tenemos y descuidamos nuestra relación con Él. Predicamos habitualmente a la gente que no enseñamos que nuestra predicación es una religión, sino una relación con el Señor. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Cómo está nuestra relación en relación a aquel día o aquel momento o aquel tiempo en que conocimos al Señor como nuestro Salvador y donde nos dio una vida nueva en la cual debíamos cuidar, en la cual debíamos mantenernos de tal manera que podíamos ser agradables frente a los ojos de Dios? Quizás pasaron los meses, los años y todo este tiempo fue dañándose por malas decisiones que fuimos tomando. Puertas que descuidamos y que fue ingresando lo que fue destruyendo quizás nuestra relación principal. Por eso, mis hermanos, en esta mañana quisiera que podamos detenernos y analizar cómo está nuestra relación con el Señor Jesucristo. Y si sabemos y vemos que hay cosas que no tengo duda en mi caso que tengo que restaurar, qué bueno sería que lo hagamos de forma rápida, no siendo indiferentes a lo que el Señor nos está hablando en esta mañana, no diciendo no, a mí no me toca, a mí no me importa, quizás este devocional es para el otro que de pronto sabemos que está apartado, que está alejado, pero quisiera que analicemos nuestra propia vida frente a los ojos del Señor. ¿Tenemos cosas que restaurar? ¿Tenemos cosas que volver al origen o a su estado original, como significa esta palabra? ¿Sabe? La palabra restaurar significa poner una cosa en el estado en que antes estaba. Y cuando el Señor nos limpió de todo pecado, cuando el Señor nos dio esa vida nueva, nosotros empezamos tristemente, quizás muchas veces, a dañarla con nuestras malas decisiones. Por eso debemos hacerlo en esta mañana y debemos hacerlo de forma rápida. Miren, dentro de las personas que restauraban, me llamó la atención en el versículo 5, que dice que inmediatamente dice, a ellos restauran los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Quizás vieron o dijeron, a mí no me toca, nosotros no tenemos que hacer esta tarea, y fueron displicentes, fueron indiferentes a lo que el Señor les estaba llamando. Que esta no sea nuestra actitud en esta mañana, que podamos atender a lo que el Señor está hablando en forma personal a quien les habla y a cada uno de ustedes. Por eso debemos hacerlo de forma rápida. No debemos descuidar la oportunidad que el Señor nos da para restaurar nuestra relación con Él. Y debemos hacerlo con todo fervor. ¿Saben cómo lo hizo Baruc? En el versículo 20 de este mismo capítulo dice, después de él Baruc, hijo de Zabai, con todo fervor restauró otro tramo. Tuvo entusiasmo, tuvo dedicación. Quizás nos sentimos desanimados y decimos, ¿para qué voy a restaurar mi relación con el Señor si tristemente después la voy a volver a dañar? Miren, eso es lo que el enemigo quiere poner en nuestra mente y en nuestro corazón.
nos quiere desalentar. Eso es lo que querían hacer justamente los enemigos de Nehemías y del pueblo de Israel. Querían desalentarnos, querían burlarse y avergonzarlos. Y eso es lo que Satanás quiere hacer con nuestras vidas. Quiere desalentarnos, porque dice en nuestra mente que somos pecadores y que muchas veces le fallamos a Dios y que vamos a volver a hacer lo mismo. Mi querido hermano, quiero alentarte en esta mañana a que restaures y restauremos nuestra vida en forma completa con el Señor y que lo hagamos con todo fervor, con ese entusiasmo de saber que Él vela por nuestras vidas, que Él realmente es la mano poderosa que aún nos restaura de los momentos más difíciles, de las situaciones más tristes que quizás pudimos llegar a vivir por causa de nuestras malas decisiones. Mire, David decía en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Hoy el Señor nos está escuchando, y Él quiere que restauremos nuestra relación con Él. Él quiere que restauremos esa primer puerta que nos lleva a poder ofrecer una vida en sacrificio vivo. Pero debemos hacerlo no simplemente en un área de nuestra vida, sino en todas las áreas de nuestra vida. Si hay algo que se destaca en este capítulo, que dice el versículo 28, que cada uno restauraba frente a su casa. Cada uno lo hacía porque veían la necesidad de restaurar absolutamente todos los muros de Jerusalén. Y mis queridos hermanos, en esta mañana quiero invitarte a que revisemos toda nuestra vida y veamos las cosas que hay que restaurar. Pero quizás también debemos pensar en esta mañana que debemos restaurar relaciones rotas por causa de malas decisiones, de enojos, por causa de quizás muchas veces celos y tantas otras cosas que no vienen de un espíritu que viene de parte de Dios. Realmente en esta mañana no solo tenemos que restaurar nuestra relación con el Señor para poder empezar a restaurar toda nuestra vida, sino que también tenemos que restaurar las relaciones que tenemos con nuestros hermanos. Qué bueno sería que en este día podamos restaurar nuestras relaciones con hermanos, con familiares, con vecinos, con conocidos. Que sea un tiempo donde puedan ver en nosotros que hay un cambio. Que aún a pesar del dolor, quizás porque fuiste dañado o dañada, quizás sin causa, o quizás fuiste perjudicado por una mala actitud de otro, puedas tomar la iniciativa y restaurar esa relación. Porque de ello se agrada nuestro Dios. Que podamos, a la luz de la palabra, pensar en esta palabrita, restaurar. Que podamos analizar lo que el Señor nos está diciendo a cada uno en particular. No se puede restaurar una relación, no se puede restaurar una vida si primero no empezamos por la primer puerta, que es restaurar nuestra relación con el Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga en esta mañana y que así como ha sido bueno para mi vida estudiar este pasaje, lo sea para ustedes, para dar gloria y honra a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo.